Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos entonces trayendo un nuevo mensaje titulado Rechazando la creencia sobre el fin de la humanidad. Ese es el título de este mensaje. Vamos a comenzar para que usted se prepare allí con su palabra, con la Biblia. Génesis 8 y el versículo 21. ¿Será que este mensaje es realmente bíblico? Veremos. Veremos qué nos dice la palabra de Dios. En Génesis 8, 21 dice lo siguiente: y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces vemos aquí que el Señor dice que no volvería jamás a maldecir la tierra. ¿Por qué lo dice? Porque Él se alegró del holocausto que hizo Noé allí. Este tiempo fue el tiempo después del diluvio, cuando entonces el Señor habla con Noé y Noé agradece. Usted lo encuentra eso en Génesis 9. Agradece entonces y hace entonces un holocausto, y el Señor se agradó, y allí entonces trae esta promesa, que esta promesa sería perpetua. Inclusive hay algo que podemos percibir de esta promesa, que es el arco iris. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces vamos a ir relatando y vamos a ir viendo cómo el Señor perpetuó este pacto que Él hizo con el ser humano. Él perpetuó esta promesa, ¿no? Y esto fue después que sucedió el diluvio. Como digo, podemos ver el arco iris que el Señor Dios dejó para dar testimonio de esa promesa, que jamás destruiría la tierra, recordando que el Señor Dios destruyó a todos los injustos de la tierra con las aguas del diluvio en aquella generación. Este texto es sin duda categórico, que rechaza la creencia futurista sobre el fin de la humanidad que algún día tendría que acontecer. El arco iris es el sello de la promesa. Veamos lo que nos dice en Génesis 9 y el versículo del 13 al 17. Dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, Él escribe esto, el Señor, en aquel tiempo, porque se alegró del holocausto que hizo entonces Noé. Y es un pacto de Dios con Noé para todas las generaciones. Este arco iris es el sello de la promesa, ¿no? Mi arco, dice, perpetuo pacto, no maldecirá la tierra, ni destruirá todo ser viviente, como acabó de hacer allí en el diluvio. Entonces hay que prestar mucha atención, hermanos, porque en segunda de Pedro, vamos a ver qué es lo que nos dice segunda de Pedro 3 del 5 al 7, dice lo siguiente: estos ignoran voluntariamente, segunda de Pedro 3 del 5 al 7, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste.
Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Ahora aquí es donde está esta controversia de la tradición religiosa. Que primero dice que el Señor destruyó aquella generación por las aguas del diluvio en el tiempo de Noé. Pero dicen que ahora la tierra terminaría en fuego. Y allí es donde nosotros queremos ver si este mensaje es de Dios. Aquí vemos la palabra de Dios. Destruirá, dice, la tierra por fuego. ¿Será que el Señor cambió de idea en relación a lo que dejó establecido? Que hasta hoy podemos contemplar el arco iris de su alianza. ¿Será que tenemos un Dios que cambia en opinión? Siendo que lo anunció para pueblos, lenguas y naciones, ¿será que Él cambia de opinión? ¿Será que el Señor inspiró a Pedro también a hablar de esto a manera de los hermanos del primer siglo en aquella ocasión? No, mis hermanos. Necesitamos una buena explicación de parte de estos textos. Vamos a ver Segunda de Pedro 3, nuevamente, estamos aquí, donde dice claramente, vamos a ver, Segunda de Pedro 3, del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, ese mundo de entonces, pereció anegado en aguas. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces vemos, hermanos, aquí en la palabra de Dios, y vamos continuando, para que haya coherencia en el mismo Dios al que servimos y que es lo que realmente este texto nos enseña. Lo primero que podemos identificar es que Pedro les hablaba a los hermanos del primer siglo. De ninguna manera se refiere al planeta Tierra en absoluto. No está hablando al siglo nuestro, siglo XXI o más adelante. La parte A del versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora, está hablando del siglo XXI, no, está hablando del siglo I. Este es el siglo entonces donde sucedió allí el diluvio. No es el primer siglo, es el tiempo del diluvio. Muchos testifican que será en este tiempo, en el siglo nuestro, como un pasaje para que el mundo ahora sería atormentado por un nuevo desastre globalizado, No, hermanos, esta carta fue escrita en el año 65 después de Cristo. No es el cielo y tierra de los días de Noé. Pedro no estaba hablando de tierra y cielo físico, cielo y tierra literal, y sí de los cielos y tierra relacionados con el antiguo pacto, con el Israel de las 12 tribus, con aquel tiempo está hablando, que irían a pasar y que serían destruidos con la manifestación de su venida, que era la expectativa de la iglesia de aquel tiempo con relación a la promesa de establecer nuevos cielos y nueva tierra, como fue en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron el templo y la ciudad. A la ciudad le prendieron fuego, y allí es donde dice que vendría entonces en fuego. Y todo esto es lo que tenemos que entender para comprender mejor el lenguaje de Pedro, que es un lenguaje también profético.
En Isaías 1, del 1 al 3, vamos a ver allí el libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, también del versículo del 1 al 3. Y dice así: esta es la visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Ocás y Ezequías, reyes de Judá. Podamos poner atención aquí que él vio acerca de Judá y Jerusalén. Visión de Isaías, hijo de Amós. Vio entonces una nación pecadora. Y el versículo 2 dice: oí cielo y escucha tu tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire lo que dice, y esto es un lenguaje entonces hebraico, de cielo y tierra. Cuando habla de cielo y tierra, no es literal, no es la tierra y el cielo físico, ¿no? Esto es relacionado con el antiguo pacto y con la tribu, con el Israel de aquel tiempo, Israel de las 12 tribus, Israel de las 12 tribus. Él está hablando allí a través entonces de Pedro, ¿cierto? Que está hablando. Y en Isaías dice: oíd cielo, ¿no? Oíd cielos y escucha tu tierra. ¿Por acaso los cielos y la tierra tienen oídos? No. Se refiere entonces a ese pueblo, y el lenguaje es hebraico. El Señor traería juicio sobre la nación de las 12 tribus. El Señor se dirigió a Israel, mi hermano, a Israel, mi hermana. Queridos, tenemos que entender el lenguaje apostólico también, lenguaje profético y apostólico. Está aquí la palabra de Dios. Entonces, para entender que Pedro estaba se refiriendo al fin de la antigua alianza, o el antiguo testamento o pacto, es lo mismo, y no al fin del planeta Tierra. Nunca el Señor habló de terminar la tierra, porque Él hizo un pacto perpetuo. Por eso está el arco iris, y nunca iría a destruir la humanidad. En 2 de Pedro 3:13 dice: no es solo leer, y sí examinar, y ver el pronombre nosotros. Vamos ya al libro de 2 de Pedro, que vamos a ver el versículo 13. En el versículo 13 de 2 de Pedro, veamos lo que de 3:13 dice así: pero nosotros, ¿quién es nosotros? Nosotros, no, ellos, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Significa que este cielo nuevo y tierra nueva es el nuevo pacto que el Señor tenía para realizar en aquel tiempo con aquel pueblo, y que serviría para toda lengua, pueblo y nación. Ese es el lenguaje entonces que tenemos que entender. Y en este pronombre personal dice nosotros, es para ellos. Pedro y aquel grupo, cuando Pedro está en el año 65 escribiendo este libro, el libro de 1 y 2 de Pedro. Y mire a quién se los dirige también, dice aquí en el primer versículo de Pedro 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre y santificación de Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Entonces allí vemos que el periodo que está hablando, el tiempo que está hablando, no es el tiempo nuestro ni un tiempo a futuro. Tenemos que entender este lenguaje. Porque también el Señor anunció esto en Mateo 24:34, donde dice que esa generación no pasaría sin que todo esto sucediese. Y allí también vemos que tendría que, y aconteció todo esto. Como decimos, este libro fue escrito en el año 65 después de Cristo.
Y para el año 70 todavía quedaba entonces un tiempo, un plazo, un periodo para esa generación ver todo lo que el Señor anunció en Mateo 24, en ese sermón profético y apostólico del Señor Jesús. Dice: oíd cielo, oíd tierra, esa era nación totalmente corrupta. Ese cielo y esa tierra era esa nación totalmente corrupta del siglo I, que mató a los profetas, que perseguía a los profetas y allí entonces los sacrificaba. Jerusalén, Jerusalén, decía el Señor, que mata a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina reúne sus polluelos, y no quisiste? El Señor estaba prometiendo a esa generación malvada que su fin estaba próximo, que su fin estaría llegando. Pero para ellos, no para nosotros. Segunda de Pedro 3:13. Era para ellos y no nosotros del siglo XXI o más adelante. La iglesia del siglo XXI ya está en posesión de esas bendiciones relacionadas con la llegada del nuevo pacto, donde el Señor establece su reino. ¿Entendés? Y aquí entonces entendemos que el planeta Tierra nunca será destruido, sino que la antigua alianza, el antiguo pacto, y nunca el cielo y la tierra literal. En aquellos días la nación de Israel era conocida como el cielo y tierra. Entonces el Señor prometió cielo nuevo y tierra nueva. El Señor anunciaba que establecería nuevo cielo y nueva tierra. Se refería a un nuevo pacto, relacionados con los de la fe, relacionados con judíos y gentiles unidos, que podrían estar allí bajo una sola alianza, un solo pacto, o el Nuevo Testamento. Esa era la expectativa a lograrse pronto, cuando el Señor viniese por sobre las nubes del cielo, relacionado con la caída de Jerusalén del primer siglo, y todo esto sucedió en el año 70 después de Cristo. En Gálatas 4, 24 y 26, vamos a ver qué nos habla aquí el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, capítulo 4, y versículo 24 y 26. Dice: lo cual es una alegoría. Usted puede leer allí que la alegoría es donde habla sobre Sara y Agar, que son dos tipos de pueblos. Pero el de la esclava nació de la carne, más el de la libre por la promesa. Aquí viene el 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, y el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Estamos hablando de la ley. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Está cuando habla de Sara y Agar. Sara entonces habla alegóricamente de la libre, y la Agar de la esclava. Usted puede anotar allí también Apocalipsis 17, 18, y en Apocalipsis 21, vamos a ver allí porque estamos cerca, ¿no? Aquí, final de la Biblia, en Apocalipsis 21. Dice: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. ¿Por qué no existe el mar? Porque el mar hace división de pueblos. Por eso está colocado aquí que el mar no existe más. Significa que esa división salió, y ahora es un solo pueblo. Dice: y el mar ya no existe más, porque entonces, como digo, el mar hace separación de pueblos. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, aquí el apóstol Juan,
vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué maravilloso, ¿eh? Ese es el Dios que tenemos hoy, y en este pacto es donde vivimos. Cielo y tierra es un plan espiritual. El Señor haciendo un solo pueblo, una sola alianza. La nueva Jerusalén bajando del cielo es la nueva alianza como una esposa que con ellos habitará Cristo. Dios firmó una nueva y perpetua alianza, hermanos, con los hombres y no con ángeles. Este pacto es perpetuo. Dios no está restringido a un templo como en el antiguo pacto. Eso sucedió cuando Jerusalén fue destruida en la guerra judío-romana, donde Cristo estableció su reino y habita en todo lugar, lengua y nación. La creencia que llegará el fin de la humanidad es la más grande falsificación, es la más grande falsedad de la tradición religiosa hasta el día de hoy. Esa tradición religiosa ha trazado el conocimiento del pueblo de Dios, porque en Eclesiastés 1:4 dice: generación va, generación viene, y la tierra permanece para siempre. Y en Efesios 3:21 magnificó por cuánto tiempo, comprobando Eclesiastés 1:4. En Efesios, el último versículo, y estamos terminando con esto, en el libro de Efesios, vamos a leer el último versículo, y vamos a entender que todo esto fue escrito ya en el año 65 después de Cristo. Efesios 3:21 dice lo siguiente. Efesios 3:21 dice lo siguiente: luego la ley os contraría a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Pero la justicia no es por la ley, sino que la justicia es por la gracia de Dios. Hermanos, con esto terminamos con Eclesiastés 1:4, testificado en Efesios 3:21. Comente, enseñe, divulgue. Sea usted un divulgador de la palabra de Dios. Si a usted le gusta estudiar, estudie con nosotros. MIEGI, Ministerio Internacional, edificando en gracia. Gracia y paz.